Migala. A ver, nada más para terminar. O sea, yo creo que ese es como el rollo. O sea, debemos de entender que no todo, o sea, la ficción no son mentiras. O sea, las mentiras en sí mismas son mentiras, ¿no? O sea, la ficción puede ser mentiras consensuadas. Pero cuando ya una ficción... Mentiras consensuadas me agrada, pues sí, son mentiras consensuadas, ¿no? O sea, es como vas a coger y vas a hacer una pinche fiesta así como una representación sadomasoquista. Pues sabes que es una ficción. Es que, o sea, pues, para definir la mentira... Está consensuado, ¿no? Podríamos tomarnos otro rato para definir como el espacio de la mentira dentro de la ficción. Porque al final, nosotros cuando hablamos de la realidad, hacemos una calca de la realidad. Y a veces es una calca maquillada. Uh-huh. Entonces, ¿qué tanto de maquillaje admite la calca de la realidad? Uh-huh. Mucho. Hasta el momento, o sea, ¿en qué momento empieza el umbral de empezar a hacer una mentira? O sea, si por ejemplo yo... Es yo lo que decía, cuando de... se te rompe la estructura del mundo ficticio que estás contando, en ese momento es cuando la mentira, o sea, la mentira consensuada ya no aguanta, ¿no? ¿no? Que tú entiendes, por ejemplo, que Cristo es la misma persona si lo pintas rubio que si lo pintas moreno, arameo. ¿Qué tanto admite eso ser maquillado hasta volverse una mentira? Cuando de repente dices que Cristo se pone a volar, ¿no? Y entonces está volando y está aterriza sobrevolando Jerusalén. Pues es lo que hace cuando pues renace, no vuelan, simplemente renace. Güey, se eleva por los cielos. Se eleva hacia los cielos, pero no vuela como Goku, ¿no? O sea, no ve Jerusalén. Bueno, pues. La manera en la que planea, no, pero si ya me dices que una persona está volando y se eleva hacia los cielos. Se eleva hacia los cielos porque es el espíritu. No, porque sube en carne, ¿verdad? Sube en carne, es el cuerpo completo, sí, es cierto. O sea, ¿en qué acaba la historia de Goku? Digo, de Jesús. En que renace al tercer día y se eleva por los cielos, güey. Ajá, con todo y cuerpo, ¿no? Porque yo me preguntaba, o sea, yo tenía ese vacío hace tiempo. Bueno, ¿y qué pasó con Jesús? Después de que lo crucifican, porque completo. Revive el güey, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hace cuando revive? ¿Vive en la paz del Señor retirado? No, no se va a retirar. Asciende a los cielos. Asciende a los cielos en carne. Entonces, ahí es que, ya el mito cristiano nos hace sentido desde antes. Pues estoy pensando como una estructura de mundo. Pero una mentira. Donde tú quieres convencer a alguien de algo que no pasó. Yo sé que me estás contando mentiras, pero cuando tu mentira rompe con la idea de mundo, en ese momento es cuando ya no creo en lo que me estás contando. O sea, es cuando de repente, no sé, tú llegas y me cuentas un día, ¿no? O sea, oye, güey, me estaba peleando con un cabrón, ¿no? Y le estaba rodando en su madre y de repente, güey, pum, que lo noqueo y de repente aparece Pacquiao, ¿no? Ay, me dice, muy bien, David, ven a entrenar conmigo. Exacto, en ese momento es cuando pero dices, eso es una mentira muy extrema. Pero si yo, por ejemplo, te voy a contar algo que me pasó hoy. Hoy iba a ir a la oficina y cuando salí de la casa me encontré que la llanta de mi moto estaba ponchada y vi mi bicicleta y estaba baja y me dio hueva y me quedé en mi casa. Es mentira. Ajá. Es mentira. Pero es verosímil. Sí, es verosímil. La segunda es... O sea, lo de la moto lo puedo suponer, lo de la bici es inventado. O sea, sí pudiste haberte ido en bici, pero te dio hueva. No bajé de mi casa. Ok. Ni siquiera bajé de mi departamento. Ni siquiera tuviste la intención de... Sí, no, sabías que la estaban ponchadas las dos. Ajá. O sea, y creo que nosotros aderezamos con mentiras. Pero es una mentira. O sea, el asunto es que es una mentira verosímil. Sí. Ahora, hay mentiras con intenciones. Pero ahí nos volcamos. Pero no es propiamente una ficción. O sea, no es propiamente una mentira. ficción porque yo estoy partiendo del hecho de que te confío en ti y te creo. Entonces, no es propiamente una ficción, no hay un acuerdo en el cual digo, el David me va a contar un choro, o de repente te sientas y me dices, güey, te voy a contar una historia bien mamona, ¿no? Y entonces empiezas con un hecho que es irreal. Entonces digo, este güey está de mamón. O sea, obviamente me está contando una ficción. Pero ahora, si en la cual yo sé que me estás... yo sé que me estás mintiendo y yo sé que me estás engañando. Yo cuando era morro me pasaba eso. Yo era bien mentiroso de morrito. ¿Eras? No, ya no tanto. Pero actualmente solo miento de cosas que voy a hacer. Pero de morrito mentía de cosas que hice. Te juro que voy a durar 3 minutos. O sea. Te juro que hoy no voy a hablar de capitalismo. Yo lo que digo es que si nos ponemos muy teóricos en el asunto, cualquier representación de la realidad que no estás viendo de primera mano es una ficción. Sí, porque al si final es falsa o si es verdadera es otra cosa. Confías en el narrador. Aunque no confíes. Eso ya decía estás siendo sometido a un objeto ficticio. Mi objeto ficticio te lo estoy dando en forma de relato. Por ejemplo, yo te voy a enseñar una fotografía de Gala. Ahí está. Le mando besos.
Muchas veces. Gala, ahí está una foto de Gala. Es ficticia, güey. Porque ella no está aquí. Es una imagen. Son píxeles. Sí, que bien es una representación. Podría haber sido photoshopeada. Entonces entendamos, así podemos entender la diferencia entre lo real y lo real realizado. Ajá. Una vez que realizas la realidad, estás hablando de la lógica de la realidad, de un pensamiento de la realidad, de una manifestación de lo real en otra manera. Y todo eso es admisible dentro de la categoría ficción. Y la categoría ficción tiene una subcategoría que son las mentiras. Entonces yo creo que así podríamos entenderlas bien. Como un tipo de ficción con una intención dada de la persona que miente y con una relación con la realidad. O sea, la relación de la mentira con la realidad es que es una ficción de algo que no ocurrió de esa manera en la que se está contando. O sea, si yo me photoshopeo las pinches cejas y salgo rubio, güey, es una mentira. Pero si te enseño la misma foto, es real, pero sí, las dos son ficción. Las dos son una parte, una abstracción de la realidad. Sí. Entonces, cuando abstraes la realidad, en cualquier formato ya estás hablando de ficción. Ajá, es que ya nos metemos en un pedo. O sea, el pedo es que todo elemento que venga, que yo no pueda, bueno, aunque lo pueda observar, pues viene siendo una ficción que simplemente se da a través del propio autoconvencimiento de que aquello que estás observando es real o aquello que te están diciendo es real. O sea, y creo que por eso digo el acuerdo de entre el narrador y el escucha, de que parto de lo que aquello que me estás diciendo, ya sea por autoridad moral o relación afectiva, considero que es verdad. O sea, lo que hace que yo te crea lo que me estás diciendo. Sí, ya es un contexto más complejo. Es un contexto más complejo. Sí. De que simplemente llegue un güey y me cuente lo mismo que tú me contaste. Chumel, y por qué si le crees al astillero, etcétera. Ajá, sí, son muchos factores, un asunto de es que inclusive hasta moral. Chumel sí empieza a tiempo. Sí, la neta. No como el Pasquín. Y se acaba a tiempo también, entonces. Y ya, vámonos, superchat. ¿Qué más? Ya no queremos hablar de más. Ya quedan un chingo de superchat. Gracias a toda la gente que dona para esta ficción colectiva llamada Migala. Mi nalga. Los queremos. Mi nalgona. Conclusiones, nada más. También unas conclusiones rápidas. Vasco, conclusión. ¿Yo? ¿Ya ahorita? Más que los medios, todos mienten y... Todos los medios mienten y el arte contemporáneo está mal. La ficción es lo contrario de los medios de comunicación. ¿Cómo decían? El sabio dice algo. El sabio habla cuando tiene algo que decir y los tontos hablan porque tienen que decir algo. Entonces, del mismo modo que los medios, cuando ocurre algo viral, pues no mames, tenemos que decir algo porque si no el gráfico nos roba todo el tráfico. Entonces, de ese mismo modo, dejen de ver noticias y mejor más chido. Dejen de ver las noticias y lean más ficción. Se van a enterar menos de las infinitas intrascendencias del día a día, pero se van a enterar más acerca de de la manera en la que está configurada la realidad y de cómo existir dentro de ella. Creo que del mismo modo que el naturalismo y la ciencia nos ofrecen un modelo de la realidad cada vez más preciso y que nos deja hacer cada vez más predicciones, el naturalismo y la ciencia solamente nos dicen cómo es la realidad. La ficción, o al menos la buena ficción, nos dice cómo actuar dentro de la realidad. Pero este modelo de cómo actuar dentro de la realidad se tiene que actualizar cada cierto tiempo y por eso cada generación necesita tener más escritores. Y eso es lo que yo creo de la ficción. ¿Mentiras? ¿Mentiras? Hay que ponerla. Me enamoras a base de mentiras. Mentiras. Una estúpida que siempre te creí. Es todo lo que sé de esa canción. Huevos Azucinaristi. Huevos fríos. Una conclusión. Yo creo que vivimos permeados, rodeados de ficción y hay que saberla leer con mucho cuidado. En este momento más que en otros, y repito, más que en otros, es necesario leer entre líneas, leer con mucho cuidado. La capacidad lectora se ha vuelto imprescindible para poder entender la realidad. Ya no es suficiente el mérito del ser humano de poder actuar con virtud y de poder actuar con habilidad y de poder interactuar con su medio. Ya no es necesario siquiera ser habilidoso. Es necesario ser un buen lector de todas las ficciones que nos rodean. Y la ficción por la que podemos empezar es por la nuestra misma, por nuestra identidad, el sujeto que nosotros creemos que somos. Es la ficción cotidiana que habitamos y es la más susceptible a
ser perniciosa con nosotros? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las ideas trascendentes que crearon esa ficción que le llamamos el yo mismo? Empezando por esa vamos a poder ir entendiendo y desentrañando, deshilachando el queso Oaxaca tremendo, el enredo gigantesco, este queso Oaxaca de 10,000 toneladas de diámetro, con el peso de 40,000 soles, este nudo que es la realidad actual. Me imaginé un planeta hecho de queso Oaxaca. Qué rico. No, y con el calentamiento global, si hay otro si el mundo es como dicen plano y es como dicen hecho de queso Oaxaca, estamos habitando la quesadilla más grande de la historia. Y dentro de 50 años, esto va a ser un fondue insoportable. Es más como una tlayuda. Me gusta pensar el tamaño de los planetas de acuerdo como queso Oaxaca. Qué quesote. Un queso de 10,000 vueltas. Y bueno, este queso ya se engusanó, entonces, ¿cuál es tu conclusión? Además, dos rápidas. La primera es, desde la ficción de lo personal, de la fricción de lo que son nuestras existencias. Es la misma invitación que hice al inicio del podcast. Que analice su propia ficción, de cuántas ficciones está compuesta. Y creo que yo soy muy enfático en eso. Tenemos que analizar, sobre todo nuestra generación, y la generación posterior al siglo XX, que estamos habitando una realidad construida completamente de ficciones determinada por los medios. Y eso hace mucho daño. Y las redes son la mayor ficción que existe. Y lo que tenemos es un mundo de ficciones en las cuales solamente somos actores de esas ficciones, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tenemos de crear nuestra propia ficción? Y de identificar las ficciones que son eso, ficciones. Que nos despertamos, vemos redes, son ficciones. Trabajamos, son ficciones. O sea, y trabajas en la industria de la publicidad, es una ficción peor. Oye, paréntesis, no se despierten y vean redes, no mames. ¿Qué? ¿Por qué? Pasen una hora mínimo antes de ver el Twitter. ¿Qué ganas de deprimirse? No, más que ver el Twitter. O sea, te despiertas y ves, o sea, ves los putos WhatsApp. Yo, ¿sabes qué estoy haciendo? Las noticias, estoy ¿no? dejando mi celular en la mienten. oficina y hasta después de que hago toda mi rutina matutina, ya veo el Yo no, el porque celular. tiene mi alarma. Entonces necesito el puto celular Cómprate para un pararme. despertador. Ay, no. Por pura salud mental. No veo redes, o sea, pero después de eso, inevitablemente los ves. Entonces, y después de eso, trabajas en una ficción. Y después de eso, regresas a tu casa y consumes, o estás en tu casa y ya tienes un tiempo de esparcimiento y consumes una ficción que te agrada. Yo no Te vas a consumo dormir ficciones. y Yo tienes solo el veo la sueño mañanera. de una ficción que vas a tener a futuro. Entonces, tu sueño está construido sobre una ficción que te cimentó Hollywood y vas a obtener en 10 o 15 años, bueno, aspiras a obtener en 10 o 15 años y no la vas a obtener. Entonces, nos demos cuenta, diario habitamos ficciones construidas y eso es bien cabrón. Y no quiere decir que nosotros no escapemos de ellas, estamos metidos dentro de ellas. Mentiras. Y es bien de la verga. Y sí, son mentiras. Mentiras. Y la otra es la aproximación a la ficción. Y ahí sí comparto con el hobby de que sí lean mucha ficción, consuman mucha ficción. Pero esa ficción que sirve, ¿no? Para explicarnos el Revises a mundo, Andrei ¿no? Peña. ¿Qué? Que dice que revises a Andrei Peña. Revise su Andrei Peña y entorno de red. Su Andrei Peña, qué loco. A ver, valedor, ven. A ver. Ah, ya está Vamos a fallando. revisar. Le tomo una foto de esta mamada, güey. Es muy raro, güey. Revise su Andrei Peña, güey. Estamos perdiendo la señal de su Andrei Peña. La pantalla de TV es inestable de una pérdida de señal de su Andrei Peña. Ah, le deja de parpadear. Revise su Andrei Peña. Oye, y estás entorno de perdiendo red. señal, güey. No mames, es muy raro este pedo, güey. Ah, Ok. qué chido. Tuitea el contexto para que la banda sepa Está qué chido. pasó. No mames, qué pedo, güey. Estamos viviendo un momento, un glitch de la realidad bien No bonito. mames, se crashó la Matrix. Un ready made ahí. Te revise su Andrei Peña. Verga, no existo, güey. Soy Es un que, robot, güey. para la gente que solo nos escucha, aquí en la pantalla donde estamos viendo los comentarios y los superchats, acaba de salir un anuncio que dice: la pantalla de TV es inestable debido a una pérdida de señal de su Andrei Peña. Revise su Andrei Peña y entorno de red, incluyendo el router, para determinar si funcionan y están instalados y conectados correctamente. Y solo te da una opción. Ok, estoy de acuerdo. Y la única opción es: ok, Ok, que si nos remitimos a su etimología se vuelve un poco más raro, ¿no? 0 kills. 0 kills. No hay ningún muerto, está bien.